tarde es un título que dice así: mi trabajo es creer. El trabajo mío es creer. Y por consiguiente, por aplicación, el trabajo suyo es creer. El trabajo nuestro es creer. Esa es nuestra parte. Eso es lo que nos toca a nosotros, creer. Y todo lo demás Dios lo acomoda. Nuestra actitud, nuestro mover, nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro hacer, nuestro caminar, nuestro dirigirnos va a ser siempre movido por lo que nosotros creemos. Amén. Si yo creo en el Señor Jesucristo, mi pensar va a ser de acuerdo al Señor Jesucristo. Aunque siempre esté la lucha con la carne y quiera hacer lo que a Dios no le gusta, siempre mi mente va a estar en el Señor. Y de alguna manera u otra va a dirigir mis pasos, aun aunque no quiera, al lugar de adoración a Dios, porque yo creo en Dios. Entonces, mi trabajo es creer. Y el asunto de creer tiene que ver también con un proceso en la vida del cristiano, hermanos, que empieza desde el momento en que uno acepta al Señor y lo sigue a uno hasta el fin de sus días, hasta el último suspiro que usted dé en esta tierra, en este cuerpo físico. El creer en Dios va a ser el trabajo de usted. Mi trabajo es creer. Y vamos a estar hablando de un personaje muy interesante, con unas anécdotas tremendas. Y vamos a usar el texto de pretexto el día de hoy, en Hebreos capítulo 11, verso 8, como una plataforma de despegue para tratar este sermón tipo narrativo, ¿no? Hebreos 11, 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque su trabajo era creer. Su trabajo era creer. Por la fe, porque creyó. Fe, creer, del griego pistis, creer. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Ha de ser el privilegio más grande que un humano pueda tener, escuchar audiblemente la voz de Dios. ¡Wow! Pero más hermoso que escuchar la voz de Dios, creo yo, incluso para Dios, es que sus hijos le crean lo que Él dice. ¿Qué es creerle a Dios? Pues lo que mencioné anteriormente. Creerle a Dios es cuando hacemos todas las cosas en base a lo que Dios nos dijo. Para entrar en perspectiva y ponernos todos a pensar, es que vamos a tratar el asunto de este hombre que le creyó a Dios, Abraham. Abraham le creyó a Dios, hermanos, con respecto a en relación a su llamado que Dios le hizo. Le creyó a Dios en relación a la promesa que Dios le hizo. Le creyó a Dios en relación a su destino que Dios le asignó. Y le creyó a Dios aún en relación a su legado que iba a dejar para las generaciones futuras, hermanos. Estos 4 aspectos quiero tratar, hermanos, con ustedes en esta tarde. Le creyó a Dios en relación a su llamado, Abraham. Le creyó a Dios, simplemente le creyó a Dios. Y al creerle a Dios, todo lo que él empezó a hacer estaba apuntando hacia lo que Dios le había dicho. O sea, Abraham se movía de acuerdo al llamado que Dios le hizo. Eso quiere decir que le creyó a Dios. Amén. Si yo le digo a mi hijo, a cualquiera de los 3, si tú te sacas buenas calificaciones o le echas muchas ganas y para no fallar a la escuela, yo te voy a comprar tal juguete. Si él me cree a mí, yo voy a ver que él está echando ganas. Si él no me dice ok y no hace nada de lo que yo le pedí, es que en realidad no me creyó. Amén. Si te portas bien y no peleas con tu hermanita, te voy a comprar un juguete. Y subiéndose el carro ya van así, jalando de papi, me está pegando. No me creyó.
Y ese es el asunto. Abraham le creyó a Dios en relación a su llamado. Veamos, entrando al primer punto rápidamente, Génesis capítulo 12, verso 1. Vamos a leer bastantes lecturas bíblicas, hermano. Pero Jehová había dicho a Abraham. Fíjese que dice, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. En Hechos 7, hermanos, del verso 2 al 4, Esteban está en un discurso ante los judíos y les dice, y le dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre Taré, Dios le trasladó a esta tierra, le está diciendo, de la tierra de Israel, en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Se fija usted que Dios le habló en Ur de los caldeos? Pero en donde leí yo, estaba en una ciudad que se llamaba, bueno, ya se me olvidó, pero es otra ciudad. No era la ciudad de Ur. De esa ciudad de Ur, Abraham escuchó la voz de Dios y él se fue a esa otra ciudad. Y en esa otra ciudad se esperó hasta que su padre muriera. Cuando su padre murió, a Abraham no se le olvidó lo que Dios le había dicho que tenía que hacer. Por respeto a su papá no se iba. Cuando su papá muere, él agarra a su sobrino Lot, a su esposa y todas las cosas que él tenía y emprende su camino hacia Canaán. Porque Abraham le creyó a Dios con respecto a su llamado. Con respecto a su llamado. Por eso en Génesis 12:1, si lo podemos poner una vez más, en Génesis 12:1 dice ahí de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham. Eso quiere decir que Abraham ya tenía unos años en esa otra ciudad. Harán se llamaba la ciudad. En esa ciudad de Harán ya tenía mucho tiempo. Abraham tenía algunos años, pero estaba esperando a que su padre no fuera el líder de la casa. Cuando su padre Taré muere, entonces Abraham continúa. Eso me enseña que él nunca se le olvidó el llamado que Dios le hizo. Siempre lo tuvo en su corazón. Y en el momento en que él tuvo la autoridad sobre su vida, hermanos, él emprendió su camino. No dudó la palabra de Dios a Abraham. En este caso se llamaba Abraham todavía. Sino que cuando su padre muere, en Génesis 12, versículo 5, hermanos, entonces es cuando él se mueve de acuerdo al llamado de Dios. En el versículo 5, hermano: tomó pues Abraham a Sara y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vente para donde yo te voy a decir. Y Abraham, eso fue lo que hizo. Cuando tú le crees a Dios, tú te mueves de acuerdo a lo que Dios te dijo. Es bien sencillo. No se necesita mucha investigación. El hermano cree, se está moviendo de acuerdo a lo que Dios le dijo, ¿o no? Pues no cree. Pues sí se está moviendo conforme a lo que Dios le dijo, entonces sí cree. Denle un aplauso al Señor Jesús. Hagamos una aplicación. El trabajo de Abraham fue creer. Y Abraham lo demostró, moviéndose de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aun cuando Abraham no conocía el lugar donde se dirigía, eso no lo detuvo para creerle a Dios, porque él salió sin saber a dónde iba. Dios le iba diciendo. Cuando llegó a Canaán fue que Dios le dijo: esta tierra la voy a dar a tu descendencia. Pero antes él no sabía, hermanos. Cuando Dios te pide algo, tú no necesitas conocer todos los detalles. Eso es muy importante meterlo en el corazón. Cuando Dios te pide algo, tú no necesitas conocer todos los detalles. Tu trabajo es el mismo trabajo de Abraham: creer. Tu trabajo, en lo que tú tienes que trabajar en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, es en creerle a Dios. Y eso es lo que hizo Abraham. ¿Crees en el llamado que Dios te hizo, hermano? Todos aquí hemos recibido promesas, hemos recibido palabras. Te mueves hacia la meta, el propósito que Dios te dio en esa palabra.
Tu trabajo es creerle a Dios. Y lo demuestras haciendo lo que Dios te pide. La manera de decir que sí creo en Dios es dirigiendo tus pasos hacia donde Dios te dirigió, hacia donde Dios te pidió que fueras, hacia lo que Dios te pidió que hicieras. A unos les dice Dios: quiero que te prepares porque vas a predicar mi palabra. ¿Te estás preparando para predicar la palabra del Señor? Mire, cuando Dios da la promesa, hermanos, hay una parte que nosotros debemos de hacer, lo que es posible, lo humanamente posible. Lo imposible, lo espiritual, tú y yo no lo podemos hacer. Necesitamos esperar que Dios lo haga. Pero mientras esperamos, hay que caminar como Abraham. Venía de Ur de los Caldeos, del área de Irak, del área de Mesopotamia. Los que fueron a la escuela saben qué significa Mesopotamia, ¿no? Lugar entre dos ríos. Pues estoy mal. Eso significa Mesopotamia, que se refiere al área que está entre el río Tigris y el río Éufrates, allá donde estaba Babilonia. Los caldeos vivían ahí. Desde allá Abraham emprendió su camino. ¿Usted cree que en 2 horas iba a llegar? No venía manejando un Mercedes-Benz. Traía bestias, traía ganado, traía ciervos. Les tomaría quizá meses, hermano. Pero él caminó sin saber ni siquiera el lugar. Nunca había visto el lugar a donde iba, pero le creyó a Dios con respecto a su llamado. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y él se levantó. Primero con su padre se movió de Ur de los Caldeos a Harán, y ahí esperó. Cuando su padre murió, él tomó la rienda de su casa y juntó a su esposa, a su sobrino, del cual él estaba encargado, y sus siervos, sus siervas, sus animales, su riqueza, y se fue hacia el lugar donde Dios le dijo. Dios te dijo: tú vas a ser consejero de alguien. Personas se te van a acercar para que tú los aconsejes. Personas se te van a acercar para que tú les des consejos, sea hermano, sea hermana. El Señor dijo: te estás preparando, estás caminando hacia ese propósito. Esa es la forma en que tú me vas a decir a mí: yo creo lo que Dios me dijo. Yo le creo de acuerdo al llamado que Él me hizo a mí. ¿Verdad que no es tan sencillo saber si alguien cree o no? Para Dios no es muy difícil. Él simplemente observa y mira hacia dónde te está dirigiendo. A mí me hizo unas peticiones del Señor, y por lo menos he tratado de dirigirme por ese lado. Algunas de las cosas que me pidió yo las estaba haciendo, entonces dije: pues oye, continúo. Hay otras cosas que me pidió que no se me borran de mi mente. Yo estoy pensando: ¿cómo voy a hacer para cumplir ese propósito? Yo quiero que Él vea que yo, como Abraham, voy caminando. Yo no sé qué va a pasar, cómo me va a dirigir, o para qué va a usar lo que yo tengo que hacer, o a los hermanos que yo les enseñe ciertas habilidades. Yo no sé qué va a hacer Dios con eso. No es mi trabajo ese. Mi trabajo es creerle a Dios, porque Él es el que sabe todas las cosas. Creerle. Yo no necesito mirar el resultado ya y saber exactamente cómo va a funcionar esto, cómo va a funcionar aquello. Mi trabajo es creerle a Dios con respecto al llamado que Él hace de mí, a lo que me está pidiendo y el propósito que Él me da para funcionar. Yo sigo adelante. Abraham le dijo: vete. Él se levantó y empezó a caminar. Y eso necesitas hacer tú, y eso necesito hacer yo. Creerle a Dios. Ese es mi trabajo, ese es tu trabajo. Dios te está llamado, muévete de acuerdo a ese llamado. ¿Verdad? Gloria al Señor Jesús. Esa es la aplicación. A uno le dice: yo quiero que tus manos van a funcionar para sanar enfermos. Muévete por ese lado. Señor, yo no sé cómo vas a trabajar con el asunto de los enfermos, pero me voy a meter a investigar las enfermedades, cómo trabajan bacterias, virus, para reprenderlos en el nombre de Jesús. Como quiera, tú ya me moviste por ese lado, por ahí me voy a mover. Voy a leer en la Biblia en donde suceden milagros, hermanos, donde enfermos son sanados, donde ciegos se les ha devuelto la vista, donde sordos han podido escuchar, donde mudos han podido hablar, donde
leprosos han quedado limpios, donde muertos han sido resucitados. Si tú me moviste por ese lado, por ahí me voy a empezar a mover yo, ahí voy a empezar a caminar y voy a creer en el llamado que tú me estás haciendo. Yo no sé cuándo voy a llegar a Canaán, pero me voy a mantener caminando. Tarde o temprano tú eres el que decides, este es tu lugar, aquí es donde te vas a mover y así lo vas a hacer. Abraham no sabía hasta que llegó. Y el Señor le dijo, esta va a ser para ti esta tierra. Por eso, hermanos, Esteban le estaba diciendo a los judíos allá en Hechos, el Dios de la gloria le habló a Abraham, nuestro padre, y le dijo que se fuera a una tierra que él no conocía, y les dijo, una tierra en la que ahora ustedes y yo estamos parados. Porque si Dios hace el llamado, es verdadero y va a llegar a su cumplimiento. Gloria a Dios. Así que, pues si el Señor te dice, prepárate porque te voy a llevar a predicar a otros lugares, pues empieza a buscarle a la enseñanza. Empieza a prepararte en la enseñanza. Busca la manera. Investiga llamadas. Pregúntale a un hermano que tú sabes que sabe más que tu hermano. Dígame cómo le hace para buscar enseñanzas. Gloria a Dios. Pero prepárate creyéndole a Dios el llamado que él hizo. Abraham le creyó a Dios en relación a su llamado. Le creyó a Dios porque su trabajo era creer y el tuyo no es creer. Abraham le creyó a Dios también, hermanos, en relación a su promesa, a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le hizo una promesa tremenda, hermanos, que hasta este día, miles de años después, es una promesa que tiene tanto peso, hermano, que la gloria de Dios se mueve, hermanos, en relación a esa promesa que le hizo a un hombre. Que hizo a un hombre allá en Mesopotamia. Ve la trascendencia, hermanos, que tiene la palabra de Dios. La trascendencia que tiene, hermanos, la voz de Dios cuando sale de Dios hacia la vida de un individuo. A veces ni idea tenemos de lo lejos que va a llegar, hermano, la promesa de Dios en nuestra vida, y lo miramos como cualquier cosa, con todo respeto a veces. Cuando la palabra que sale del Dios de la gloria, hermanos, llega al oído de un hijo de Dios, hermanos, y ese hijo de Dios cree esa promesa, hermanos. Esa promesa trasciende el tiempo y las culturas, hermanos. Abraham nació allá en de los caldeos. Él era su cultura era politeísta, creían en un montón de dioses. Sin embargo, el Dios de la gloria le hizo una promesa y Abraham le creyó. Abraham le creyó. Génesis 12, versículo 2. Y haré de ti, le dijo Dios a Abraham, una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahí le hizo la promesa originalmente, se la confirmó una vez más en Génesis capítulo 13, del verso 14 al 17, hermanos. El Señor le confirma su promesa a Abraham, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Y sabe qué? Esa promesa la hizo miles de años atrás, y ahorita en este momento la descendencia de Abraham en la carne, los israelitas, allá están en el Medio Oriente, porque Dios no miente. Si Él promete, Él cumple. La gente se reía y decía, ¿dónde está la promesa que le hizo Abraham que esa tierra era para ellos? En 1945 Estados Unidos ganó la guerra y fue y agarró al remanente de Israel y fue y lo puso otra vez. ¿Cuál nación ha desaparecido de la faz de la tierra y ha vuelto a ser nación en el mismo lugar? Ninguna, solamente Israel, porque Dios es verdadero. Dios es verdadero. Dios no miente. El Dios al que nosotros servimos es un Dios grande. Él no lo detiene nadie. Estaban todos los árabes
dijo el americano, that's it. Sí, ¿no? That's all we have to do. Creerle a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Le confirma la promesa, hermanos. Le renueva la promesa en Génesis 17 por una razón muy importante. Del capítulo 4 del versículo 4 al versículo 6 de Génesis 17. He aquí mi pacto es contigo, le dijo el Señor, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, que significa mi padre es enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes o padre de muchedumbres, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y Abraham le creyó a Dios. Cuando le renueva la promesa, le cambia el nombre, el Señor le dio una nueva identidad. Las promesas de Dios a veces vienen como por etapas, porque el ser humano, hermanos, tiene una particularidad, algo que lo distingue a todo el ser humano, es que se le olvidan las promesas cuando viene la dificultad. ¿Por qué cree usted que el Señor instituyó que cada día de semana, mínimo un día por semana, la iglesia se junte toda para escuchar su palabra? ¿No sería suficiente que Dios hablara una vez y al año otra vez? Si Dios es verdadero. No, porque se nos olvida. Y llega el martes y se nos olvidan las promesas de Dios, y necesitamos que se nos recuerden las promesas del Señor. Abraham como que siempre creyó, pero como que se le bajaban un poco las pilas. Entonces otra vez el Señor llegaba y le recordaba su promesa. Le renovó su promesa. Y en Génesis 17 le cambia el nombre de Abraham por Abraham, o Abraham, dicen los americanos. Abraham, le aumentó ahí una H y una A, que significa padre de muchedumbres o padre de multitudes. Como Abraham tenía su esposa, que era estéril, no podía tener hijos, también Dios le cambió el nombre a Sara. De Sarai a Sara, precisamente. Se llamaba Sarai. En Génesis 17, del verso 15 al 17, hermanos. ¿Cuántos saben algo que hizo Sara cuando Dios le dijo aquí va a tener un hijo? ¿Qué hizo? Se rió, ¿verdad? Y muchos la critican porque dicen que dudó de Dios. Se rió, hermanos, porque siguió el ejemplo de su esposo. ¿Ok? Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. Por cierto, tenía 99, no tenía 100. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Yo no sé si lo digo así o lo digo así, y a hombre de 90, así como yo, no sé. Pero Abraham se rió. Abraham le dio risa, hermano. Abraham se rió. De ahí aprendió Sara. En Génesis 18, versos 9 al 15, una vez más la promesa de Dios se hace patente en la vida de Abraham. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti. Este era el Señor hablando con Abraham. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Era prácticamente imposible, humanamente hablando, que ella tuviera un hijo. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo:
¿Será cierto que dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así. Dios le dijo: no es así, sino que te has reído. A mí no me engañas, le dijo el Señor. Y por dentro haber pensado Dios: pero es que lo aprendiste de este. Pero no hay problema que se rían, nomás su trabajo es creer. Tú puedes creer llorando, puedes creer riéndote, no importa, tu trabajo es creer. Gloria a Dios. Abraham le creyó a Dios en relación a su promesa. Abraham nunca dudó de la promesa de Dios, hermanos. Pero ¿sabe por qué en el capítulo 17 en adelante el Señor le recalca mucho su promesa a Abraham? Porque en el capítulo 16 de Génesis, hermanos, Abraham quiso ayudarle a Dios. Le quiso echar una manita al Señor para cumplir su promesa. Y aceptó el trato que le hizo Sara, su mujer. Toma como mujer a mi sierva, Agar, y procrea con ella, y quizá le dijo que salga de ella, viene la bendición para la promesa que Dios hizo. Y Abraham dijo que, por si usted no sabía, Sara le rogó a Abraham. Porque hay quien dice: nada, es que Abraham dijo: no, pues no. Pero dice la Biblia en Génesis 16, en el verso 2, que Sara le rogó a Abraham, le insistió a Abraham. Y hermanos, no por dudar de la promesa, sino por tratar de buscar formas humanas de cumplir la promesa de Dios, es que nace un Ismael, que es el papá de los árabes ahorita. Y hasta este día también las consecuencias de esa mala decisión de Abraham y de Sara nos alcanzan a nosotros, y tenemos el mundo lleno de terrorismo por las consecuencias de hace miles de años de la acción que hizo Abraham. Porque Dios nunca ha tenido problemas con entender que los seres humanos cometemos errores, pero Él demuestra que es un Dios de amor y de misericordia, dándole la oportunidad de seguir adelante, como lo hizo con Abraham. Gloria al Señor. ¿Por qué fue que Abraham le dijo: ok, a Sara, vamos a hacer esto? Y tomó por mujer a Agar, la sierva de su esposa. ¿Por qué? Yo creo, hermanos, que porque ya él notaba que su cuerpo ya daba indicios de que ya estaba viejito, de que probablemente esa era la última chance que tenía para poder engendrar. Y vio una hora en mí. Ya tenía 86 años, 85 años. Y en ese tiempo, que la comida era más saludable, que ahora no había tanto químico, su cuerpo todavía daba indicios de que sí podía engendrar. Y dijo Abraham: si no le hago caso a Sara ahorita, de aquí a unos 2-3 años no creo que ella va a poder. Entonces él le hace caso, y luego también le hace caso por la insistencia de Sara, su mujer, que le ruega que haga eso. ¿Y por qué Sara, su mujer, le ruega eso? Porque también como mujer, que era 10 años más joven que Abraham, hermanos, ella notaba que ya su cuerpo ya no podía concebir. Y en su desesperación de que la promesa de Dios se cumpliera, por causa de su esterilidad, ella se preocupaba: ¿y qué va a hacer Dios con esto? La situación está difícil, yo no creo que se vaya a cumplir su promesa, vamos a ayudarle a Dios. Y se cometió ese error. Pero Abraham entendió, hermanos, y se dio cuenta que había cometido un error, y tuvo que enmendar, tuvo que arreglar la situación, pero pagar las consecuencias por ese error. Como aplicación, el trabajo de Abraham fue creer, y el nuestro también lo es. Y fue porque Abraham creyó en el medio de sus imperfecciones y errores y malas decisiones, que Dios siguió siendo fiel a su promesa, que lo haría ser padre de multitudes. Dios nos ha prometido muchas cosas, y no importa cómo se vea la situación a nuestro alrededor, Dios las va a cumplir. Tu trabajo es creer. Aún cuando ya haya nacido un Ismael, hablando en figura, aún cuando ya le trataste de ayudar a Dios y cometiste el error porque tú querías ayudarle a Dios, porque aquí el Señor le hace una promesa y
y piensa que ya se cumplió. Y la promesa es para más tiempo, pero como seres humanos somos desesperados y decimos, pero aquí yo no veo cómo va a ser que Dios va a cumplir la promesa que me está haciendo. Pues yo me voy a aventar y voy a hacer como que Dios ya cumplió la promesa cuando en realidad no la ha cumplido contigo. Y dicen los que conocen que normalmente siempre nace un Ismael antes de que nazca un Isaac. Y a alguien Dios le dice, tú vas a tener sanidad divina, tú vas a tener sanidad divina, tú vas a ser un profeta, tú vas a ser un apóstol. Y anda queriendo hacer actitudes y actividades y órdenes de un apóstol cuando Dios dice, pero ¿y cuándo? Yo no te dije cuándo, espérate. Y por desesperados, hermanos, traemos en revolución a medio mundo. ¿Y qué trae? ¿De dónde salió? No, yo soy el apóstol Martínez para servirte. Apóstol, ¿de dónde? Dijera mi mamá, ¿de dónde charco si no ha llovido? Y hacemos, hermano, por querer servir en la desesperación un Ismael. Y hacemos terrorismo en la iglesia y tenemos problemas en todos lados porque no sabemos esperar el tiempo de Dios. Y eso lo aprendió, hermanos, lo aprendió de mala manera Abraham, a través de los errores, chocando contra la pared. Y eso debe ser una lección para nosotros. 13 años después fue que Abraham engendró a Isaac. Ya Ismael era un chamacote que ya le había traído problemas a la esposa, ya le había traído problemas a medio mundo. Sí, porque la sierva, como engendró de Abraham, pues miraba a Sara y decía, mira, ya ves, tú no puedes. Y yo ya tengo un hijo de tu esposo. Era también esposo de ella, porque en ese tiempo no había ese problema. No era una falta delante de Dios. Porque los siervos le pertenecían, eran propiedad de ellos. Entonces Sara se la entregó a Abraham. Pero la sierva se burlaba. ¿Y qué pasaba? Las consecuencias de Sara deprimida, triste, ya mayor, sin poder tener hijos, y la sierva burlándose de ella. ¿Y qué sucede cuando hay Ismaeles en tu vida? Pues pagas las consecuencias, pero ningún Ismael ni ninguna Agar debe de detenerte de seguir luchando por la promesa de Dios. Dale un aplauso al Señor Jesús. Debe de hacer lo que hizo Abraham, siguió creyendo y siguió confiando y siguió adelante a pesar de sus errores. Gloria al Señor. Ninguna Sara, ninguna Agar, ningún Ismael debe detener a ningún Abraham de seguir buscando la promesa de Dios. ¿Ok? Debemos seguir adelante. Nuestro trabajo es creer. Nuestro trabajo es creer y esperar el tiempo de Dios. Le creyó en relación a su destino. Vamos a ir rápido ya. El destino de Abraham, ¿cuál era? Al cambiarle el nombre al Señor, ¿qué le dijo? Vas a ser padre de muchedumbre. Su destino era tener linaje, tener un hijo en quien Dios depositara toda la promesa que le había dado para ser padre de muchedumbre. Ese era el destino de Abraham. Dios lo llamó con ese propósito a Abraham. Ese era el propósito de su vida. Gloria al Señor. Nunca dudó de su destino, que estaba implícito precisamente en su nombre, padre de multitudes. Génesis 21, del verso 1 al 7. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió a los 90 años y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, que significa, un ratito les digo. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Esa fue la señal del pacto allí, la circuncisión. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¡Wow! Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez.
Sara, en el verso 6, brother, póngalo otra vez. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Isaac significa risa. Si Abraham se rió cuando Dios se lo prometió, y Sara se rió cuando Dios se lo prometió, pues hey, pues hay que ponerle risa al niño. Nunca he escuchado que le dice: ay, se me antoja esto, no te antoje tanto que va a salir con cara de lo que se te antoje, ¿sí o no? Nunca has escuchado eso. En México sí se usa. Se está comiendo un elote, un helado, un raspado de fresa, o lo que sea, una coca bien helada, y la señora embarazada mira, y no se le antoje la coca porque va a salir con cara de Coca-Cola el niño, o va a salir bien antojado para las Coca-Colas. O sea, a la hermana se le antojan mucho los mangos mientras está embarazada. No va a salir el niño, le van a encantar los mangos, le van a encantar los cocos, o le va a encantar el sushi, lo que sea que se le antoje, ¿verdad? Pues cuando Dios les prometió a este niño a ellos, Abraham se rió, Sara se rió, y cuando nació le pusieron risa. Era lo más lógico, ¿no? Y dijo Sara: y los que escuchen esto se van a reír conmigo, y yo todavía me río con ella, imagínense, miles de años después. ¿Sabe por qué? Porque el destino de Abraham era tener linaje, y Dios, hermanos, le cumplió el destino a Abraham. ¿Sabe por qué? Porque Abraham le creyó. Nuestro trabajo es creerle a Dios. Mi trabajo es creerle, no andarme desbaratando por ver cómo se va a acomodar todo, y sí, y no, y aquí, y allá, y necesito hacer esto, y necesito hacer lo otro. Usted haga lo que Dios le pidió nada más, y créale al Señor, y el Señor se encarga de su destino. Así de sencillo. Y si usted me dice: y así tan fácil nomás creerle a Dios, es lo que Dios quiere. Yo no soy yo el que lo está diciendo. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Mi trabajo y el suyo es creer. En este mismo periodo de su vida, ok, ya está cumplido el destino de Abraham. Ya tiene su simiente. Ismael ya le había sido quitado. Agar ya se había desaparecido de sus vidas. Que por cierto a él le dolía mucho por su hijo, pues era hijo de él, pero Dios le decía: hazle caso a Sara y despídenos, porque yo te voy a dar descendencia en este hijo de la promesa, que es Isaac. La promesa de Dios, hermanos, debería de ser reír, no entristecer. Usted no se ponga todo triste: es que Dios me dijo que en algunos años yo me voy a mover para mí. Es que yo no sé, ya aquí tengo mi trabajo, como le voy a tener, no sé, tú te rías. Y deje que Dios mueva el futuro y su destino. Usted simplemente ríase, alégrese. Eso tiene que ver con alegría, con vivir feliz, un gozo interno verdadero. ¿Y sabe qué? Esperar en Dios, que es el que sabe todas las cosas. Yo cuando me iba a imaginar que iba a estar aquí en la ciudad de Blackton, en Sur Carolina, hermano, cuando nací en el Pittsburgh, un rancho en la sierra de Sinaloa, que hasta este día yo creo apenas entrará un camión por allá cada que sea cuántos días. Pero sabe que ya aprendí a reírme mejor y a despreocuparme y decirle al Señor: ¿sabes qué? Pues tú mueves el futuro, ay, muévelo. Tú sabes lo que vas a hacer, tú conoces mi destino, tú sabes lo que vas a hacer con mi vida. Vamos en un proceso, yo me muevo nomás, como Abraham hizo, en dirección a lo que Dios me dijo. Y todo lo demás que ha sucedido lo dejo, hermanos, en las manos de Dios. Él sabrá cómo arregla las cosas, porque si yo las quiero arreglar, las voy a echar más a perder. Porque como humanos no sabemos cómo hacer las cosas. Dios sí sabe cómo hacer las cosas. Él es perfecto. Amén. Un aplauso al Señor. Él es perfecto. Así que se le había quitado Ismael, había quitado a Agar, había nacido su hijo. Sara dejó de ser estéril. Nació Isaac, llevó la risa al hogar después de muchos años. Después de muchos años, finalmente Abraham, ya viejo, tenía a su hijo con su esposa Sara. La promesa de Dios había llegado, los había hecho reír y todo estaba bien suave en la vida de Abraham. Ya podía sentarse al calor del día
allá a la puerta de su tienda, en el encinar de Mamre, donde vivía. Corría la brisita suave, porque hace mucho calor allá, en el encinar de Mamre. Ya podía relax Abraham. Amén. Ojalá hubiera sido así. Ya Abraham está viejo, ya hizo todo lo que tenía que hacer, ya Dios le va a tener misericordia, ya el Señor no le va a traer pruebas, y Abraham todo está bien. Ojalá hubiera sido así, hermano. ¿Sabe qué? Siempre con Dios hay más. Y no todo el tiempo para que nuestros sentimientos estén tranquilos. A veces como que Dios es especialista en movernos todo por dentro, los sentimientos, y hacernos desesperar. ¿Sabe para qué? Para ver si en realidad le seguimos creyendo. El creer a Dios, hermano, no es un creer de 1 año, 2 años, 3 años. El creerle a Dios tiene que ser hasta el día de nuestra muerte física, hermano, para llegar entonces sí a verlo, espiritualmente hablando, allá en la gloria con Él, o hasta el día que venga y nos transforme y nos levante y nos lleve con Él en la gloria. El creerle a Dios no es porque usted tiene 60, 70, 80, 90, ya le cree a Dios, ya tranquilo. No, a veces Dios nos sigue probando, y más casi todo el tiempo nos sigue probando. Y llegó el momento, hermanos, en que Abraham tuvo que creerle a Dios sobre su legado en esta tierra. Es muy diferente, hay mucha diferencia entre el destino y el legado. El destino tiene que ver con usted, el legado tiene que ver con lo que va a dejar a los demás. Y Abraham, hermanos, le creyó a Dios en su vejez en relación a su legado. Génesis 22, capítulo del verso 1 al verso 3. Aconteció después de estas cosas, estaba Abraham bien tranquilo. Sara, ¿no habrá una limonada por ahí? Un vasito de leche, un cafecito. No creo que hayan conocido el café en este tiempo. Aconteció después de estas cosas que ya, ¿saben qué también había pasado? Abraham había hecho pacto con sus enemigos y todo estaba en paz. Con Abimelech, un enemigo que tenía ahí, y lo dejaron habitar en tierra de filisteos. Tranquilo, Abraham. Aconteció después de estas cosas que aprobó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Escuchó la voz de Dios. Abraham dijo: otra promesa. Gloria a Dios de haber dicho Abraham. Y él respondió: heme aquí, contento. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cómo, Señor? Si ya vine tanto siguiendo tu llamado, si ya creí tanto en tu propósito, si ya cumpliste tu destino en mí, ahora ¿cómo está esto? ¿Me vas a destruir la vida? Pero Abraham le creyó a Dios. Por eso es que Dios quiere que su pueblo le crea, porque el creer en Dios, el tener fe en Dios es lo que hace la diferencia. Tu trabajo es creerle a Dios. Así no vas a tener problema cuando la situación sea difícil. Toma tu único hijo. Y Abraham se levantó muy de mañana. No dilató, no hizo esperar a Dios. Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para lo que él mismo la cortó la leña. Señor, ok, tú quieres que yo te entregue a mi hijo, el que me prometiste que me iba a dar herencia entre las naciones y iba a llenar de mi linaje toda la tierra, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, como la arena que hay en el mar. Pues si tú me lo pides, yo te lo doy. Y fue y cortó la leña, aunque le partía su corazón, pero fue y lo hizo porque le creía a Dios. Es todo lo que se necesita, lo que va a hacer la diferencia en tu vida, que le creas a Dios. Se levantó temprano Abraham y fue y cortó la leña, y tomó consigo 2 siervos, Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero que miremos una escritura que está en Hebreos capítulo 11, verso 17. Y quiero que medite conmigo en esta palabra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Abraham ofreció a Isaac en el holocausto. La Biblia me enseña a mí que lo iba a ofrecer. Cuando el ángel de Jehová dice que lo detiene, ya lo tenía atado. Pero en Hebreos
dice la palabra de Dios, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Ofreció, hermanos. Es un pasado perfecto que tiene relación con un pasado participio, que significa fue hecho. Ofreció a Isaac. ¿Sabe por qué dice la Biblia que Abraham ofreció a Isaac? Aunque en realidad no lo ofreció, no terminó el holocausto. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón Abraham dijo: sí, Señor, yo lo voy a matar a mi propio hijo. Abraham no iba pensando: voy a llevar a mi hijo hasta el altar y el Señor a ver cómo, pero no me va a dejar matarlo. No, él iba pensando: voy a llegar, lo voy a amarrar, lo voy a poner, lo voy a cortar en pedazos, voy a prender la leña y se lo voy a ofrecer a Dios. Él no iba dudando. ¿Sabe por qué? Porque él creía que de entre los muertos Dios se lo podía volver a resucitar. Porque él creía en Dios. Y él le dijo a los siervos cuando llegaron al pie del monte: ustedes espérennos aquí, y el muchacho y yo subiremos y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham iba pensando: a ver, ¿qué hace Dios para liberarme de esta? Abraham iba diciendo: yo voy a ofrecer el holocausto a mi hijo, porque yo creo que Dios, aún muerto, y cuando ofrecían el holocausto, hermano, en un altar de piedra, cortaban la víctima en pedazos. Él iba 100% en su mente a ofrecer a su hijo. Por eso dice en Hebreos: porque cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac. Y Dios miró eso en su corazón, y Dios dijo: si no lo detengo, lo mata. Si no lo detengo, me lo destaza aquí enfrente y me lo ofrece, dijo el Señor. Por eso el ángel del Señor le habló y le dijo: no le hagas daño al hijo, al muchacho. 25 años aproximadamente, no se ponen todos de acuerdo, pero lo que sí es que ya era un hombre, Isaac. Pero qué tipo de hombre obediente a su padre, aún hasta la muerte. Porque lo amarró, lo puso en el altar, y cuando levantó el cuchillo para matarlo, el Señor le dijo: detente. Y dice que voltea y está un carnero agarrado por los cuernos en un arbusto. Va y lo agarra y ofrece ese carnero, dando como significado que Cristo un día iba a entregar su vida por aquellos que merecíamos haber muerto en ese altar, ser degollados, hermanos, en ese altar, porque era la única forma de alcanzar salvación. Y eso en figura dice que el Señor nos quitó de ahí y Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La humanidad iba subiendo ese monte para ser sacrificada, pero el Señor iba subiendo por el otro lado de ese monte, así como ese carnero, para estar ahí, hermanos, y para poner su vida por nosotros. Pero Abraham le creyó a Dios, aún sobre su legado, lo que iba a quedar de él, lo que iba a preservar su nombre. ¿Qué estaría pensando Abraham? El Señor me lo va a devolver de entre los muertos. Cuando Dios te dice: necesito esto de ti, necesito cierto tiempo de ti, necesito esta área de ti, ¿qué dices tú? Es mucho, pero yo voy a entrarle. Yo sé que Dios tarde o temprano me va a decir: no me des tanto. Cuando Dios quiere que en tu corazón te resuelvas y digas: sí, Señor, yo lo voy a hacer, aunque parezca que ya no hay esperanza, yo te voy a hacer. Aunque parezca que ya no va a haber manera de salir de esto, yo te voy a hacer. Aunque parezca que esta es la última chance, la última oportunidad, ya después de aquí, Isaac muerto, yo te voy a creer. Mi trabajo, tu trabajo, como el de Abraham, es creerle a Dios. Cuando alguien le cree a Dios, hace absolutamente todo lo que Dios le pide. Pero también cuando alguien le cree a Dios, es bendecido por Dios, como nunca jamás te habías imaginado que ibas a ser bendecido. Aquí hay mucho ministerio, aquí hay mucho potencial, aquí hay mucha grandeza, hablando espiritualmente, para expandir, para salir y avanzar.
¿Qué necesitamos hacer? Creerle a Dios. No necesitamos esperar a que las condiciones estén perfectas. Sara era estéril y tenía 90 años. Pero Dios había dado promesa y la cumplió. Iglesia del Señor, necesitamos tú y yo hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es creer. Creer. Le creyó en relación a su legado. El legado de Abraham estaba a punto de ser destruido y le creyó a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios. Para conclusión, le quiero pedir un favor. No sé quién me pudiera ayudar con esto. Y él no va por esta vez. A mi hermana Maro le tocaban los niños. Yo no sé si alguien pudiera cuidar a los niños mientras ella viene y me ayuda a cantar un canto nomás. Y ella se puede regresar. No sé si alguien pudiera. ¿Tú puedes? Acá, Angeliquita, ¿tú puedes? Ella que le ayude, hermano. Le dices que venga, por favor, hija, para cantar este canto, para terminar esta enseñanza. Nuestro trabajo es creerle a Dios. Y yo te quiero decir y hablar a tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hay una jornada en la vida de cada uno de nosotros. Unos están en el principio del llamado, otros ya han avanzado hacia la promesa. Algunos quizás están alcanzando su destino en esta tierra. No sé si alguno ya está en el punto del legado. Pero ¿cuántas cosas han pasado en tu vida? Has estado en la montaña y has estado en el valle. Has estado en la abundancia, has estado en la escasez. Has estado en la alegría y has estado en el dolor. Has estado en la victoria y has estado en la derrota. Has estado en los aciertos y has estado en las equivocaciones. Has tenido caídas, has sido levantado, levantada. Ha habido de todo en tu vida, pero en todo eso, mi trabajo, tu trabajo, nuestro trabajo es creer. Porque al que cree, lo dijo Cristo, todo le es posible. Den un aplauso fuerte a la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿La hermana Anita está aquí? Ok, por aquí está. Nuestro trabajo sigue siendo creer. Nuestro trabajo sigue siendo creer. No importa lo que diga ella, él, aquellos, los de afuera, los que critican. No importa lo que digan. Tú créele a Dios. Si el Señor te dijo, Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si sientes en tu corazón pasar a este altar, lo puedes hacer mientras cantamos este canto. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma. Porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita a tomar las circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer, caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre
nos está retando